Gracias, queridísimos amigos. Ya estamos enlazados hasta Golden, Colorado, con mi querido. Ah, no, hoy no estás en Golden, mi querido doctor. Hoy, ¿o dónde andas? Estoy en una ciudad que se llama Aurora, Colorado. Ah, Aurora, Aurora, claro. Ya sabe el doctor, le digo, ya hiciste residencia, servicio social, noviciado, y ahora pues te empeñas en seguir prestando tus servicios a la sociedad, mi querido doctor. Eres un orgullo para nosotros por, además de esta colaboración, pues la que haces tú para con tu entorno, mi querido doctor. Ayer, como ustedes saben, fue el Día Mundial de la Diabetes, y le decíamos, ya hemos hablado en ocasiones con el doctor, ya nos ha dado algunas pautas. Es un tema extensísimo, como todos los que tienen que ver con la salud, y vale la pena, como siempre, retomarlo con él mismo. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Muchas gracias, Muy bien, bienvenido. buenos días. Fíjate que, como tú comentas ya, si buscan en la videoteca, ya habíamos platicado acerca de diabetes, de los aspectos generales de la diabetes, tratamiento de diabetes, cuáles son los cuidados de salud que deben tener las personas con diabetes. Pero en esta ocasión me pareció interesante hablar de algo que a mí me gusta mucho, que es la historia de la medicina, las personas que han estado involucradas en los progresos de salud, porque a veces no consideramos importante tener en consideración a todas estas personas que dedicaron su vida al grandes descubrimientos que prácticamente cambian la historia de la humanidad. Entonces, el Día Internacional de la Diabetes se celebra el día de ayer, el 14 de noviembre, y no es casualidad. El 14 de noviembre es la fecha de nacimiento del doctor Frederick Banting. El 14 de noviembre de 1891, el doctor Frederick Banting nació. El doctor Frederick Banting fue un doctor canadiense de la parte inglesa de Canadá. El doctor Banting, él junto con otro grupo de médicos, fueron los co-descubridores de la insulina y los efectos que tenía la insulina, y él se ganó por ese descubrimiento, se ganó el premio Nobel en 1923, junto con otros médicos, el doctor Ricard MacLeod, se ganaron el premio Nobel por haber descubierto la insulina y cuáles eran sus efectos sobre la disminución de la glucosa. Entonces, hoy no nos imaginaríamos el tratamiento de la diabetes, el manejo de la diabetes, sin la utilización terapéutica de la insulina. Y bueno, pues fue gracias al doctor Banting, que después lo hizo la reina, lo hizo Sir, entonces ya fue Sir Dr. Banting, ya fue Sir Frederick Banting. Así es como él murió. Él desafortunadamente murió en un accidente de aviación muy joven, en 1941 murió. Pero fue un médico que hizo este descubrimiento tan importante, y es por eso que el 14 de noviembre de todos los años se celebra el Día Internacional de la Diabetes. La diabetes, como ya lo platicamos, es una pandemia. Una pandemia quiere decir que ya hay un número de casos muy importantes en una región del mundo, en un continente. Ya no nada más es una epidemia en una zona localizada de un país o una ciudad, sino que ya abarca más de 2 países o toda una región geográfica. Y entonces esto ya se conoce como una pandemia mundial. Esta pandemia está relacionada junto con el problema de obesidad que estamos viviendo. Es una epidemia de obesidad en la cual desafortunadamente México tiene el número 1 a nivel mundial de obesidad infantil, y creo que está en segundo o tercer lugar de obesidad en adultos. En México, segundo. Más o menos las personas mayores de 35 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces es un problema muy importante. Entonces, regresando a hablar del descubrimiento del doctor Banting, descubrieron la insulina y empezaron a tratar a los pacientes con insulina. Entonces, la insulina en principio, esto es una parte muy interesante también de la historia de la medicina, la insulina al principio se empezó a obtener de fetos, y las 2 especies que más se parecían a la insulina humana para ser utilizadas era la insulina de cerdo y
y la insulina de caballo. Entonces se utilizaban estas dos especies de caballo y de cerdo. Incluso por eso es que después se empezó a utilizar mucho el suero de caballo para hacer muchas vacunas. Y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que es alérgica al suero de los caballos, y la manera en la que sabemos es que, bueno, previamente se utilizaba para poner la insulina dentro de la que se le iba a inyectar a los pacientes. Y todavía hay muchas vacunas, por ejemplo, la vacuna para la serpiente de la víbora de cascabel aún viene en algunos países, en algunas formas. Se está tratando de eliminar, ponerlo en suero de caballo. Incluso hay mucha gente que sí es alérgica a la proteína del huevo, no se utiliza porque las proteínas se parecen mucho y puede desencadenar una reacción alérgica. En fin, al principio la insulina que se utilizaba se extraía muchas veces de los páncreas, de las células de Langerhans, de las células beta, en los páncreas de los embriones de los cerdos o de los caballos, se sacrificaban, se obtenía la insulina, y esa es la que se le inyectaba a la gente. Y esto sucedió no hace mucho, hasta hace muy poco, a mitades del siglo XX, a mitad del siglo pasado, se empezó a utilizar lo que se llama insulina recombinante por anticuerpos, por teorías monoclonales, es decir, se empezó a hacer en el laboratorio ya la insulina. Hay diferentes tipos de insulina. Hay una insulina rápida, que es la que se utiliza para bajar los niveles de glucosa habitualmente en la sala de urgencias, o se utiliza combinada con una insulina que es una insulina intermedia. Entonces habitualmente vienen combinadas las insulinas, y esto se empezó a hacer a mitad del siglo pasado. O sea, no es algo que tenga mucho tiempo que se haya empezado a utilizar. Entonces el tratamiento con insulina es el tratamiento en el cual finalmente van a terminar todos los pacientes. Acuérdense que platicamos ya que hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que está asociada a factores hereditarios, a factores genéticos, pero tiene un componente muy importante en el estilo de vida. Si una persona tiene obesidad, tiene sobrepeso y tiene información para que se exprese la diabetes tipo 2, se va a expresar de manera más rápida y se va a expresar de manera más agresiva en una persona que tiene una vida sedentaria y que está pasada de peso. Este tipo de diabetes justamente es el que le sucede también a las mujeres que tienen sobrepeso durante el embarazo, o que tienen información genética muy fuerte, muy importante, y se les manifiesta durante el embarazo. Es muy raro que tengamos una paciente con diabetes gestacional que no esté con sobrepeso, pero se puede presentar el caso. Ese es la diabetes tipo 2, que habitualmente se maneja con medicamentos, con dieta, con un cambio de estilo de vida. Incluso en mujeres embarazadas, el tratamiento inicial es modificar la dieta, pedirles que bajen de peso, solo que las pacientes embarazadas no estén bien controladas debido al riesgo de que los niños que pierdan el embarazo, que los niños tengan malformaciones congénitas, o que los niños crezcan mucho y eso se asocia a muerte intrauterina y en fin una serie de complicaciones. Las pacientes embarazadas con diabetes gestacional deben manejarse con insulina, y la única razón por la que se hace esto es porque el control con insulina mantiene el rango de glucosa perfectamente bien controlado para disminuir la frecuencia de complicaciones. Los pacientes con diabetes tipo 2, que son los que se controlan con dieta, ejercicio y medicamentos, finalmente, si viven lo suficiente, van a terminar utilizando insulina, porque lo único que hacen los medicamentos es que ayudan a la insulina que el cuerpo del individuo está produciendo para que actúe en los sitios que tiene que actuar, pero esa insulina se va a terminar, porque este paciente puede tener dos cuestiones: puede tener un defecto en los receptores para la insulina en las células, por los cuales la insulina no puede entrar y no se puede utilizar la glucosa en las células, o la otra es que tiene una reserva muy pequeña de insulina en su páncreas, por lo tanto va a necesitar tratamiento con insulina. Quiero hablar un poco también de los mitos respecto a la utilización de la insulina. Hay mucha gente que dice que con la insulina no quiere que la empiecen a tratar con insulina, o yo he visto que hay pacientes que les decimos que tenemos que empezar a dar insulina para controlar mejor su diabetes, y los pacientes se ponen a llorar y dicen no, es que me voy a quedar ciega con la insulina, se me va a echar a perder el riñón con la insulina. Lo único que sucede es que, como les explicaba,
la mayoría de los pacientes con diabetes, al final de la vida, si es que viven lo suficiente, van a tener que empezar a utilizar insulina porque se les acaba la reserva de insulina que tienen en su páncreas, y entonces ya la diabetes ya estuvo evolucionando durante mucho tiempo y ya causó problemas en el ojo, ya causó problemas en el corazón, en el riñón, eso se llama retinopatía, cardiopatía diabética, nefropatía diabética, tienen problemas vasculares. Entonces la gente en su cabeza relaciona que cuando alguien empieza con insulina, muy poco tiempo después se deteriora visualmente, su función renal se deteriora, y eso más bien está relacionado con el tiempo de evolución y el mal control de la diabetes que ese paciente ha tenido, más que con la utilización de la insulina. La insulina no tiene un efecto sobre la visión, no tiene un efecto sobre la función de los riñones, no tiene un efecto sobre el corazón. El único efecto que tiene la insulina es un anabólico natural. Esto significa que produce mayor crecimiento muscular. Incluso muchos, cuando hablamos de anabólicos, los esteroides, les comenté algo al respecto. Hay gente de esta que levanta pesas, que quiere ganar peso, que utiliza un poco de insulina, utilizan dosis muy pequeñas de insulina, porque eso incrementa su masa muscular. Entonces, estas ideas que hay respecto al uso de la insulina son completamente equivocadas, son falsas, y están relacionadas más bien con el tiempo de evolución de la diabetes y con el efecto que este tiempo de evolución de la diabetes ha tenido, más que con el efecto que pueda tener la insulina. La insulina es una excelente opción para manejarle a diabetes. Honestamente, los pacientes diabéticos que yo veo, cuando veo que ya el control no es tan eficiente con los medicamentos, y la verdad es que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes no cambian su estilo de vida, no empiezan a hacer ejercicio, no cambian su dieta. La mayoría, solamente el 4% de los pacientes se controlan con dieta y ejercicio exclusivamente por un periodo mayor de 5 años. Entonces, cuando veo que los medicamentos ya no les están controlando la diabetes de manera favorable, prefiero pasarlos a insulina. Y además, los medicamentos para controlar diabetes, esos sí tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el medicamento más utilizado, que es la metformina, ese disminuye la función renal de manera muy importante. Entonces, cuando un paciente ya tiene deteriorada su función renal, no debemos utilizar más metformina. El otro medicamento, que es la gliburida, o en México todavía se utiliza la glibenclamida, probablemente aquí no se utiliza en Estados Unidos, tienen una potencial fuerza para causar hipoglicemia en los pacientes, o sea, bajar mucho los niveles de glucosa, y eso en un paciente diabético es un riesgo muy importante. Entonces, la insulina, el descubrimiento de la insulina, cuando se definieron los protocolos de manejo con insulina para el control de la diabetes, fue un avance impresionante de la medicina, y está relacionado con el Dr. Banting, y es por eso que el Dr. Banting, en la fecha de nacimiento del Dr. Banting, se celebra cada año el Día Internacional de la Diabetes. Ustedes lo pueden buscar, incluso en Wikipedia pueden buscar información del Dr. Banting. Se llama Sir Frederick Banting, y ahí lo van a encontrar. Incluso han hecho películas y han sacado películas del Dr. Banting, porque pues es una persona que realmente cambió la historia de la medicina. Antes de que existiera la insulina, los pacientes diabéticos, su expectativa de vida no era de más de 38 años, 37 años. El promedio de vida más o menos como 34 años de un paciente diabético. Ahora vemos pacientes diabéticos de 90 años sin ningún problema, perfectamente bien controlados con insulina recombinante por anticuerpos monoclonales. Y eso no es algo raro ya, pero se nos pasa de la cabeza que eso nada más es consecuencia de gente brillante que ha hecho investigación previamente. Así es, doctor, sí, y bien sabemos que pues es un padecimiento irreversible, pero ¿crees tú, digo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero que sería posible que el descubrimiento de la ciencia llegara algún día, así como se habla hoy de curaciones o visos de curaciones de algunos males o de algunos cánceres, que pudiera llegar a haber alguna cura para la diabetes, doctor? Porque vaya, hay... Fíjate que, digo, desde luego podría haber la posibilidad de que se modificara
la información genética se modificara la predisposición si es que se llegan a identificar las mutaciones relacionadas con el incremento en la frecuencia de diabetes. Es una posibilidad, en medicina nada es imposible. Sin embargo, lo que hoy ya existe y es lo más cercano a un control muy cercano de la diabetes son las bombas de infusión de insulina. Las bombas de infusión de insulina más o menos tienen el tamaño como de un mazapán, para que ustedes lo ubiquen. Eso se pone por debajo de la piel y eso está conectado a algún vaso sanguíneo o puede estar conectado a la cavidad peritoneal, depende de qué variante sea. Hay variantes experimentales y hay variantes que ya se utilizan en pacientes. Y ese dispositivo está midiendo constantemente la cantidad de glucosa que hay en sangre y dependiendo de la cantidad de glucosa que hay en sangre está eliminando cantidades determinadas de insulina. Eso está por debajo de la piel y lo único que tiene que hacer el paciente es inyectar la insulina en uno como tamborcito que tiene ahí en la pancita de ese detector. Ahí está inyectando la insulina y ese dispositivo se está encargando de difundir la insulina dependiendo cómo lo vaya necesitando la persona. Entonces, esa es es un gran avance. Lo más moderno. Eso es como lo más moderno que hay, porque esa bombita prácticamente funciona como un páncreas alternativo, está determinando los niveles de glucosa que hay en sangre y está produciendo la insulina. Pero finalmente lo que tenemos hasta el día de hoy es que, bueno, lo mejor que hay, ojalá pudiéramos lograr que la gente se convenciera de que tener una vida con una actividad física mayor y mantenerse en un peso delgado es lo ideal, y eso va a disminuir de manera muy importante la frecuencia de que se exprese la diabetes. Como tú lo decías, la diabetes es una enfermedad que no se cura. Sin embargo, la diabetes tipo 2 en pacientes sedentarios y obesos, cuando recién se diagnostica, si el paciente cambia de manera radical su estilo de vida, empieza a hacer ejercicio y modifica su dieta, el paciente puede dejar de tener diabetes y puede retardar la expresión de la diabetes hasta 10 o 15 años, pero desafortunadamente, como les comento, solamente entre el 4 y el 6% de los pacientes logran este objetivo. El resto, el 90 y tantos por ciento más de los pacientes, deciden mejor tomar medicamentos y seguir gorditos y sin hacer ejercicio, y esa es la mayoría de los pacientes. Entonces, esa es la realidad al día de hoy. Sin embargo, bueno, pues con la utilización de insulina se le ha regalado decenas, 20, 30, hasta 40 años de vida extra a la gente, simplemente por haber descrito cuál es la secuencia de los aminoácidos que forman la proteína conocida como insulina. Así es, sí, doctor, como comenta aquí Quetzali, que su padre estaba tan controlado que prácticamente ya nada más controlando su dieta y estaba bien, estaba en sus niveles, ¿no? Que lo cual sí es muy factible, ¿no? Cuando se acompaña el tratamiento de manera correcta, con ejercicio y con vida sana, pues es muy factible que prácticamente digamos que se llegue a un control óptimo, ¿no? del padecimiento, doctor. Así es. Es muy difícil que un paciente, ya que inicia tratamiento farmacológico, ya que está en insulina, se cure y ya deje de necesitarlo. Pero sí, como lo comenta Quetzali, puede lograrse que la dosis de insulina sea mucho menor y que el paciente, bueno, con su dieta y con su ejercicio pueda controlar la diabetes de manera muy importante. Además, acuérdense que lo que más daña en la diabetes es tener las cifras de glucosa elevadas. Entre más controlado estén los niveles de glucosa, hay un valor que se llama hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada o glucosilada. Esto no es otra cosa más que el porcentaje de glóbulos rojos que están pegados a glucosa. Esa unión de un glóbulo rojo con glucosa es una unión indisoluble. O sea, una vez que se unen, jamás se van a desprender. Y los glóbulos rojos más o menos viven 130, 140 días. Entonces, por eso es que cuando van al médico hay dos maneras que pueden determinar cómo tienen la glucosa en sangre. Les pican el dedo y les miden la glucosa en ese momento, cómo la llevan, que es como tomar una fotografía, y
medir la hemoglobina A1C es como tomar una película de los últimos 3 meses, porque ahí nosotros vemos qué porcentaje de glucosa de glóbulos rojos están pegados a glucosa. Un paciente diabético bien controlado habitualmente está entre 6 y 7% de sus glóbulos rojos están pegados a glucosa. Una persona sin diabetes tiene menos de 4.5. Una persona que está en riesgo, lo que algunas personas llaman prediabetes, tienen entre 5.4 y 6.2, 6.3. Entonces esos son los valores de hemoglobina glucosilada, que es el mejor valor para tener una idea cómo el paciente ha estado controlado. Y es muy curioso porque los pacientes saben que van a ir al médico, saben que les van a medir la glucosa, entonces comen frutas y verduras y comen muy sano y hasta salen a caminar 4 o 5 días antes de ir al médico. Llegan al consultorio médico, les pican el dedo, les miden la hemoglobina A1C y la traen en 9. Y eso quiere decir que el paciente en promedio tiene con 9 más o menos como 175 miligramos por decilitro de glucosa en promedio. Deben de tener más o menos, un paciente diabético debe tener más o menos como 110, un paciente sin diabetes debe tener 90, 95. Entonces no puedes engañar a esa determinación de hemoglobina A1C, porque es como un registro que te va a monitorizar por los últimos 3 meses cómo has estado controlando tus niveles de glucosa. Entonces, es muy interesante la diabetes, es una enfermedad muy interesante, pero es una enfermedad que requiere que trabaje junto el paciente con la persona con la que lo está tratando, porque pues solitos no podemos tratar a los pacientes. Claro, y te pregunta aquí Leslie Rodríguez de manera directa que si tomar café es perjudicial para una persona con diabetes. No solamente que se lo tomen con azúcar. Sí, pues el café, como dicen, negro y caliente, nada más, sin azúcar, para que sepa. No modifica nada. Miren, el café lo único que hace es que incrementa un poquito la producción de adrenalina, o norepinefrina o epinefrina, un poquito la producción de adrenalina, y la adrenalina lo que hace es que bloquea la utilización de la glucosa, pero de manera mínima, no tan importante. Entonces podría causar una pequeña elevación de glucosa, pero no es mínima. O sea, yo no le haría ninguna observación ni ningún comentario a un paciente si está tomando café, nada más. Y claro, si se lo toma con 6 tazas de azúcar, pues ahí sí le diría que está tomando mermelada de café más que café, pero el café por sí solo no tiene ningún impacto relevante en los niveles de glucosa. Ahí está, querida Leslie. Pues es lo que justamente estoy aquí viendo los mensajes. Aquí me regaña Oscar porque dice que no te pongo atención. No, justamente estoy transmitiéndole los mensajes y las expresiones de ustedes al doctor como a todos nuestros colaboradores. Y también dice Quetzali que hay desierto de los trasplantes de páncreas para revertir esto. De los trasplantes. Los trasplantes de páncreas están en fase experimental, pañales. No son una realidad. Y probablemente por el riesgo quirúrgico, por el riesgo de rechazo, por el riesgo de que el páncreas es un órgano muy delicado. Incluso, no sé si ustedes han oído hablar acerca de la pancreatitis. La pancreatitis es una de las causas más frecuentes. Las dos causas más frecuentes es que salga una piedrita de ácido úrico, colesterol y lecitina y tape el conducto pancreático, sale de la vesícula y tapa el conducto pancreático. Entonces se empiezan a liberar las sustancias que normalmente, las enzimas que normalmente produce el páncreas, y destruyen el páncreas, se autodigiere el páncreas. Eso se llama pancreatitis, y esa es la primera causa. Y la segunda causa que se relaciona con esto es el alcoholismo. En pacientes que beben mucho alcohol tienen una pancreatitis y se destruye el páncreas. El páncreas es un órgano muy sensible, entonces probablemente no sea una línea muy fuerte en el futuro hacer un trasplante de páncreas. Más bien se van a utilizar inteligencia artificial, dispositivos como el que les comentaba, pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel y van liberando la cantidad de insulina requerida para el paciente, dependiendo de los niveles de glucosa, que se podrían llegar a determinar los niveles de glucosa con una técnica que se llama fotoespectrometría, que es medir la intensidad, la frecuencia y la longitud de onda de la glucosa. Lo determina un aparatito que está produciendo una señal
de luz. Entonces eso detecta cuál es la longitud, la amplitud de onda y la intensidad de la glucosa. Eso lo traduce a niveles de glucosa en sangre, entonces libera la cantidad de insulina que se requiera haciendo ese tipo de traducción. Pero eso ya sería un dispositivo de inteligencia artificial, y su implante es nada más pues una pequeña incisión por debajo de la piel, y se pone debajo de la piel sin tener que hacer una cirugía mayor en la que se abre el abdomen y se implanta un páncreas ahí intraperitoneal, que me parece que no tendría un futuro más promisorio que poner este dispositivo simplemente. Sí, y te pregunta Felipe Corona que si de las bebidas para rehidratarse comerciales la pueden ver los diabéticos. Bueno, pues esa ni los sanos, ¿no? Deberían de beberlas. Yo les recomiendo es que las tomen diluidos, que los tomen diluidos, porque estas bebidas rehidratantes habitualmente están muy concentradas en azúcar. Las originales eran terribles, ahora ya incluso están haciendo versiones light en las cuales le bajan un poco la cantidad de azúcar, pero utilizan edulcorantes, y acuérdense que los edulcorantes, aunque no contienen calorías, pero causan una estimulación falsa. El núcleo se llama núcleo ventrolateral del hipotálamo, una parte que está adelante y a un ladito del hipotálamo, que es donde está el centro del hambre. Y entonces a los pacientes, por eso es que dicen mucho, oye, como que el refresco de cola de dieta engorda, ¿no? Porque yo todos los que veo que toman refresco de cola de dieta están gorditos, y eso es lo que pasa, es que probablemente eso no les da calorías, pero les da más hambre. Se comen 5 tamales en vez de 2 porque les da más hambre. Y una Coca Light. El refresco de dieta, ¿no? ¿No? Sí, 5 tacos y una Light. Para contrarrestar. Pues ahí está, queridos amigos, como siempre, una cátedra con el doctor Frisby sobre estos padecimientos que pues desafortunadamente son muy comunes, ¿no? Y la diabetes decía que casi 500 millones de personas en el mundo, ¿no? Aproximadamente, según la OMS, padecen esto, y en nuestro país. Por cada persona diagnosticada hay otra que no lo sabe, que ha sido diagnosticada. Además. Entonces, probablemente 1,000 millones de personas tengan diabetes casi, y sí, no lo nada sé, más. Pero pues son estimaciones. Fíjese nada más, y también le mandan saludos a Pedro. Bueno, hoy no está. Casa, y el Pedro ahí se quedó cuidando la casa. Pues querido doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta cátedra, esta participación que nos das tan ilustrativa y que nos sirve realmente muchísimo para el cuidado de nuestra salud y para luego tener ahí conocimientos más firmes que lo que nos dice la comadre o el cuate sobre los padecimientos de cada quien, ¿no? Que son, claro que sí, mi doc, claro que sí. Muchísimas gracias. Leslie Rodríguez, que cada cuándo debe analizarse la sangre. Si eres una persona sana, se recomienda que te hagas un examen anual, un examen físico anual, un check-up para monitorizar lo que le llaman el check-up, pero es un examen físico anual. Y si ya estás diagnosticado con diabetes y está bien controlado, habitualmente te tienen que ver cada 6 meses. Si no estás bien controlado, pues te tienen que ver cada mes o cada 3 meses hasta que tengas un buen control, dependiendo del paciente. Excelente, doctor. Y ya sabe los temas que quieran que el doctor aquí nos desarrolle, pues a través ahí de su Twitter, @HLFrisby, y de su Facebook, a través de mensaje, como él mismo le sugiere. Ya sabe que siempre está aquí para despejar todas nuestras dudas y ayudarnos a llevar mejor la salud, ¿no? Que es responsabilidad de cada quien. Él da los consejos y ya, como dicen, cada quien sabe si los toma o no, ¿verdad, doctor? Si nos portamos bien o no. Gabriel, ahí tú. Gracias, querido doctor, te mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento, un excelente fin de semana, y nos escuchamos la próxima consulta. Y anótelo en su carnet, por favor. Gracias, mi doc. Que estén bien, hasta luego. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Gracias, doc.